Muy buenos días, estimados oyentes. Buen día, Manu. Bien verte otra vez después de un día de feriado ayer por el gran santo, ¿no?, que hemos celebrado San Blas y el feriado de nuestra parte. Estamos de vuelta con gusto con ustedes. Hoy, miércoles la cuarta semana, y seguimos todavía unos días con el segundo libro de Samuel. Estamos con David todavía, después viene Salomón, etc., porque no estamos más lejos de Cuaresma. 18 de febrero será el miércoles de ceniza. Bueno, el segundo libro de Samuel, hoy interesante porque David en su búsqueda de poder, un poco, él mismo se da cuenta que es una forma de prepotencia, quiere impresionar con números. David manda a su general Joab de hacer un censo de toda la gente, soldados que podría tener a su disposición. 500 y 800,000 en Israel, 500 en Judá. Y David después se da cuenta que con números él no puede impresionar, no puede. Es más bien un gesto de prepotencia y se da cuenta, he pecado gravemente contra Dios, desconfiando la ayuda de Dios. Quería armarse mejor para no necesitar a nadie. Gravemente obrado así. Y viene el profeta y le pide que pueda elegir entre dos puniciones, dos castigos. Y dice David, bueno, yo quiero elegir más bien que la peste venga sobre nuestro pueblo y sobre mí, porque no quiero caer en la mano de los enemigos. Es una variante, como vamos a ver. Y bueno, al final se da cuenta David que fue un pecador grave y el Salmo nos va a contar eso. Soy yo que he pecado, no este pueblo. Descarga tu mano sobre mí, dice David humildemente. Contrición. Así nos va a cantar el Salmo 31, muy bonito. La felicidad del que ha sido perdonado por el Señor, Salmo 31. Perdona, Señor, mi culpa, dirá el verso responsorial. Claro que sí. Y un momento importante, prepárense para el Evangelio. Pasamos al capítulo 6, Marcos, y lastimosamente, después de Cafarnaúm, Jesús estuvo un tiempo comenzando su actividad en casa de Pedro. No salía más de su casa después de venir del Jordán, cuando Juan Bautista fue encarcelado, etc. Jesús se queda con Pedro en la casa, pero hoy se va a su casa. Y hay un gran desencuentro en su casa, porque no quieren ni escuchar. Para ellos fue un motivo de tropiezo, dice Marcos. ¿Qué fue tropiezo? Su humilde descendencia, su origen. Conocen su familia, sus hermanos, conocen a José y María. No puede ser el Mesías. Fue un motivo de tropiezo. Y después dice humildemente Marcos, él se asombraba, triste. Jesús se asombraba de su falta de fe, de su propia gente, donde vio 30 y algo más. Él se asombraba de su falta de fe. Es un gran contraste, les cuento, porque ayer, fiesta de San Blas, entonces no se leyó los textos que se hubiera podido leer ayer, que fue todo otra cosa. Jairo y su hija. Jairo pide para su hija. Jesús enseguida corre, la sana. O la mujer, ayer la mujer, 12 años, hemorragia, le toca nomás el manto y es sanada. Y este contraste tremendo hoy. El pueblo suyo no le quiere escuchar. Por eso Jesús muy poco puede hacer en su casa. Un poco de música, Manu. Gracias a Dios. Estamos de vuelta con la palabra. De la palabra a una vida, un día en misión. Segundo libro de Samuel. El pecado
David de querer impresionar con números y con fuerza, en lugar de fiarse en Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. El rey David dijo a su general Joab, general del ejército, que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba. Hagan un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la población. Joab presentó al rey las cifras del censo de la población. Resultó que en Israel había 800,000 hombres, 800,000 en Israel, aptos para el servicio militar y ser soldados, y en Judá 500,000. Pero después de esto, David sintió remordimiento de haber hecho el recuento de la población y de los hombres. Dijo al Señor: he pecado gravemente al obrar así. Dígnate ahora, Señor, borrar la falta de tu servidor, porque me he comportado como un necio. Dice David. A la mañana siguiente, cuando David se levantó, la palabra del Señor había llegado al profeta Gad, el vidente de David, en estos términos para David: ve a decir a David, así habla el Señor, te propongo tres cosas, elija uno, y ya la llevará a cabo, la que tú eliges. Gad se presentó a David, le llevó la noticia, diciendo a David, rey: ¿qué prefieres? ¿Soportar 3 años de hambre en tu país, 1? ¿O 2, huir 3 meses ante la persecución de tus enemigos? ¿O 3, que haya 3 días de peste en tu territorio? Piensa y mira bien ahora lo que debo responder a aquel que me envió Dios. Entonces David dijo a Gad el profeta: estoy en un grave aprieto, pero caigamos más bien en manos del Señor, porque es muy grande su misericordia, antes que caer en manos de los enemigos y de los hombres. Entonces, decidido David, el Señor envió la peste a Israel, desde esa mañana hasta el tiempo señalado. Murieron 70,000 hombres del pueblo por la peste, desde Dan hasta Berseba. Y el ángel extendió la mano ahora hacia Jerusalén, para exterminar a Jerusalén. Pero el Señor se arrepintió del mal que le infligía. Dijo al ángel que exterminaba al pueblo: basta ya, retira tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Araúna, el Jebuseo. Y al ver al ángel que castigaba al pueblo, David dijo al Señor: yo soy el que he pecado, soy yo el culpable. Pero estos, las ovejas, ¿qué han hecho? Descarga tu mano sobre mí, sobre la casa de mi padre. Es palabra de Dios. Qué impresionante
elige la peste. Mucha gente muere por la peste en 3 días, pero cuando el ángel dice acá, el ángel exterminador extermina al pueblo, cuando quiera ir hacia Jerusalén, el Señor se arrepintió. Y para el ángel, para ya, basta ya, retira tu mano. Y David reconoce su culpa, soy yo el culpable, estos que han hecho, descarga sobre mí. Bueno, aquí tenemos entonces el Salmo 31. Salmo 31, hermanos, bien elegido, es la felicidad del que ha sido perdonado. Ahí perdonado también David, una vez más, perdonado por el Señor. Y el verso responsorial que eligió la liturgia de hoy, miércoles, perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Primera estrofa, hay 4 de este salmo de perdón. Primera estrofa, podemos decir, canta el perdón del Señor, en nombre de David, que se da cuenta de su pecado. Feliz el hombre, dice, a quien el Señor ha liberado de sus faltas, que ha sido absuelto. Es David y nosotros. Feliz el hombre, felices los hombres. Rezo con ustedes la primera estrofa. Todo es un salmo muy bonito, Salmo 31. Feliz el que ha sido absuelto de su padre, el que se ha absuelto de su pecado, perdone. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado, liberado de su falta. Feliz el hombre, a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas, y en cuyo espíritu no hay doblez. Feliz el hombre. Segunda estrofa, es un acto de contrición. También para David es importante. Debe reconocer. Contrición debe reconocer su culpa y confesar. Si no, Dios no puede perdonar. Lo que nosotros reconocemos, y David también, podemos confesar, y el Señor, como dice, perdona a David y perdona a nosotros. Contrición, segunda estrofa. Como si hablase David. Yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, Señor. Pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dice acá, pensando, este hombre acá, David, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa, mi pecado. Qué bonito. Tercera estrofa. Confianza, gran confianza en la misericordia eterna del Señor, el Dios de la misericordia. Todos los fieles suplican al Señor, así se salvarán de los castigos o de las aquí aguas caudalosas que amenazan al pecador. Tercera estrofa, recemos juntos. Por eso, que todos tus fieles, Señor, te supliquen en el momento de la angustia y cuando irrumpen las aguas caudalosas, no llegarán hasta ellos, estarán salvos. Todos los fieles te supliquen, Señor. Bien, hacemos. Cuarta estrofa, confianza. Cuarta estrofa, canta y profesa la confianza. Firmemente estamos en confianza con el Señor. Tres cosas. ¿Por qué ahí podemos tener confianza? Eres mi refugio, nuestro refugio. Me liberas de peligros, me colmas de alegría. Aquí estamos. Rezo la tercera estrofa, la cuarta. Tú eres mi refugio, Señor. Tú me liberas de los peligros. Me colmas con la alegría de la salvación. Qué hermoso fin del Salmo, ¿eh? Eres mi refugio, me liberas de todo peligro, me colmas de alegría en la salvación. Repito para ustedes el Salmo, verso responsorial. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado.
y un poco de música. Manu. Vamos al Evangelio. Entramos en el capítulo 6 de Marcos, lección continua de esta primera parte del año ordinario. Marcos comienza. En aquel tiempo, Jesús salió de Cafarnaúm, donde se había quedado. Jesús salió de Cafarnaúm, se dirigió a su propio pueblo de Nazaret, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo escuchaba estaba asombrada, y decía: ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa? ¿Qué le ha sido dada? Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos. ¿No es acaso el carpintero? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos en Nazaret un motivo de tropiezo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia, en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe, Y Jesús recorría entonces las poblaciones de los alrededores, enseñando a la gente. Es palabra del Señor. Marcos capítulo 6. Triste, doloroso para Jesús, desencuentro con su propia gente. Dos comentarios ahí, tenemos un momento y después rezamos. Este texto, estimados hermanos de la Biblia, este texto de hoy nos muestra a Jesús como él, por una parte de su vida, su profecía, se manifestaba en sus prodigios grandes, se manifestaba en sus palabras, se manifestaba su poder, la sabiduría que tenía de Dios. Pero por otra parte, Jesús no tenía un reconocimiento de nadie, de autoridades, de sacerdotes o de Jerusalén. No tenía reconocimiento en la sociedad. No ocupaba ningún puesto importante, un humilde. Pertenecía a una familia pobre, marginada, sencilla, José María. ¿Podía ser el Mesías? Pregunta la gente. Alguien que desde niños había caminado por sus calles, jugado con ellos,
había compartido sus vidas, podía ser Mesías. Vidas ocultas, ignoradas ahí, en la periferia de Galilea. Podía ser el rey esperado, hijo de David, alguien que era también uno más de ellos, un cualquiera. Finalmente y lastimosamente, estas preguntas se vuelven dudas, se convierten en incredulidad. Jesús ve limitado su poder, dice el texto. Esta falta de fe. Él es asombrado. Ellos son asombrados por su fuerza y él por su falta de fe. Es duro para Jesús, doloroso ver al Hijo de Dios, dice, se extrañaba de la incredulidad de ellos. Sí, un momento sobre un dicho acá interesante. Cuando Jesús dice que un profeta como él, es despreciado solamente en su tierra, en su casa, en su familia. Nadie es profeta en su tierra, decimos nosotros a veces. En realidad, no hay que decir que esta afirmación sea siempre así, sino que Jesús lo toma aquí, este refrán, para mostrar lo que le pasó a él. Se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento, la familia, etc. No eran capaces ellos de Nazaret de descubrir las cosas grandes que hay detrás de un hombre sencillo. En medio de su sencillez, está escondido la fuerza de Dios. Jesús lo tiene que aceptar. Y bueno, un momento de música, Manu, y después rezamos justamente para dejarnos iluminar por la sencillez, la humildad, lo sencillo que es Jesús cuando viene junto a nosotros. Podríamos rezar así, estimados oyentes aquí que nos escuchan aquí de San Lucas, y decir humildemente, rezando con el Evangelio: Señor Jesús, queremos contemplar hoy tu gran humanidad, tu humildad. Queremos admirar la sencillez que vestía tu grandeza y tu gloria, tu sencillez. Queremos entonces reconocer, querido Jesús, que realmente te hiciste igual a nosotros, igual con nuestros límites humanos de pequeña existencia de esta tierra. Por eso te pedimos, danos hoy fe. Cuando nos sorprendes, Señor, nos sorprendes con tu humanidad, con tu humildad. Danos fe. Cuando nos sorprendes como el hijo del carpintero. Y ahí viene Dios junto a nosotros. Que sea así. Amén. Nosotros nos despedimos aquí con ustedes. Miércoles hoy, misa de la noche, ya una misa pasó, entonces aquí estamos. Lecturas interesantísimas. La prepotencia, el pecado de David, y acá la desorientación, la incapacidad de su propio pueblo. Le conocen como uno de ellos, no puede ser el Mesías, lo conocen demasiado. Tengan una buena mañana, un poco de música les va a poner Manu, después de ayer que estuvimos feriado, no estuvimos con ustedes solo con linda música. Ahora sí, la palabra vive y seguimos con fuerza con ustedes.